23 de agosto de 1942. Stalingrado. 38 grados a la sombra, pero no hay sombra. Solo humo, ceniza y el olor de carne quemada que se adhiere a los pulmones hasta hacerte sentir que vas a vomitar el alma, junto con los últimos restos de esperanza. El teniente Kravtsov yace en un cráter de obús, con el rostro pegado a la tierra carbonizada. La tierra está caliente, casi abrasadora. Huele a azufre y a algo dulzón. Es el olor de los cuerpos ardiendo, pero es mejor no pensar en eso. Alrededor, silencio. Ese silencio mortal que llega después de la batalla, cuando ya no queda nada que explotar ni a quien matar. Ni siquiera los pájaros cantan, ni siquiera el viento se atreve a mover la ceniza. Su guerrera está empapada de sangre, ajena, no suya. La sangre se ha secado, endureciendo la tela, y ahora cada movimiento le provoca dolor. En su mano derecha sostiene una cartera con un mapa, apretada con tanta fuerza que los nudillos están blancos y las uñas se clavan en la palma de su mano hasta hacerla sangrar. En la izquierda, una pistola TT con la última bala. El metal está tibio por el calor de su cuerpo, casi vivo. Escucha voces en alemán a 20 metros, voces ásperas, el chasquido de los cerrojos, una risa, corta, nerviosa. Vienen a rematar a los heridos, metódicamente, como en un matadero, como si fuera un trabajo, no un asesinato. Kravtsov escucha disparos, aislados, precisos. Después de cada uno, silencio. Luego, el siguiente. Kravtsov tiene dos opciones: dispararse ahora mismo, rápido, casi sin dolor, si apunta bien, o intentar arrastrarse a través de la línea del frente, que ya no existe. A través de posiciones donde cada metro cuadrado está cubierto por fuego cruzado. A través del infierno, donde sobrevivir significa traicionar todo en lo que creías, abandonar a los tuyos, convertirte en alguien a quien fusilan sin juicio. Siente el sudor correr por sus sienes, mezclándose con el barro y la sangre. En su boca el sabor a cobre y polvo. Su corazón late tan fuerte que parece que los alemanes pueden oír cada latido. Elige la segunda opción. Pero nadie, ni siquiera él mismo, sabe si es la huida de un cobarde o la misión más descabellada de la batalla de Stalingrado. La línea entre el heroísmo y la traición es tan delgada como el filo de una navaja. Y ahora, Mikhail Kravtsov camina sobre esa línea, sabiendo que un solo movimiento en falso lo llevará al abismo del que no hay regreso. De la nota informativa del capitán de seguridad del Estado, Vlasov Iván Nikolayevich, Departamento Especial del 62º Ejército, 28 de agosto de 1942. El teniente Kravtsov Mikhail Sergeyevich, nacido en 1917, natural de la ciudad de Saratov, comandante de la compañía de fusileros de la 308ª División de Fusileros, está desaparecido en combate desde el 23 de agosto. Según el testimonio del sargento Dubov A.P., Kravtsov abandonó su posición durante un contraataque enemigo, llevándose su arma personal y documentos estratégicos del cuartel general. Su comportamiento es sospechoso. No se observaron signos de pánico, lo que sugiere que sus acciones fueron deliberadas. Se presume deserción intencional con posible intención de pasarse al enemigo. Se recomienda poner a su familia bajo vigilancia especial. A su esposa, Anna Petrovna Kravtsova, y a su hija, Svetlana Kravtsova, se les debe asignar vigilancia discreta. Se recomienda un tribunal en ausencia con sentencia de máxima pena. Mikhail Kravtsov no era ni un héroe ni un cobarde. Antes de la guerra, trabajaba como topógrafo en la oficina geológica de Saratov, dibujando mapas para los geólogos que buscaban petróleo en el Volga. Sabía ver el espacio no solo como un conjunto de coordenadas, sino como un organismo vivo, los pliegues del terreno, las arterias de agua, las alturas que podían convertirse en refugio o tumba. Era un talento, casi un arte. Por las noches, bebía té con mermelada de frambuesa que Ana preparaba cada verano. Le leía cuentos de Iván Ensarevich a su hija Svetlana. Tenía callos en los dedos por las herramientas de dibujo, el tiralíneas, el compás, la regla, no por el fusil. Dedos largos, finos, manos de intelectual. Cuando en julio de 1941 llegó la orden de reclutamiento, un papel gris, oficial, con el sello de la oficina militar, su esposa Ana le sostuvo la mano y guardó silencio. No lloró. Simplemente calló, porque no había palabras. Su hija Svetlana tenía 4 años. Estaba sentada en el suelo, jugando con una muñeca de trapo,
sin entender por qué sus padres estaban tan extraños. Luego levantó la cabeza y preguntó: «Papá, ¿vas a volver?». Él se agachó, la abrazó, pequeña, cálida, oliendo a leche y jabón infantil, y respondió: «Claro que sí, mi sol, volveré». Eso fue hace 12 meses. Ahora, tendido en el cráter, escuchando las voces alemanas, entiende que mintió. No volverá. Al menos no como era antes. Ahora, el teniente Kravtsov es uno de los miles de oficiales que se consumen en la carnicería de Stalingrado. La ciudad se ha convertido en un infierno en la tierra. Ruinas donde se lucha por cada piso, por cada pared. La gente muere no en batallones, sino en compañías, en pelotones, uno a uno. Su compañía, tras 3 días de combates ininterrumpidos, se redujo de 80 hombres a 14, 76, muertos o desaparecidos. Aprendió a no memorizar los rostros de los nuevos reclutas que enviaban como refuerzo, porque al día siguiente ya no estarían. Aprendió a comer gachas de mijo frías directamente de la olla, sin saborearlas, solo como combustible para el cuerpo. Aprendió a dormir entre explosiones, despertando solo cuando cesaban. Eso significaba que comenzaría el ataque y había que estar listo. Pero lo más importante es que aprendió a leer mapas como nadie más en la división, a ver el terreno no solo como líneas y símbolos, sino como un tablero de ajedrez. ¿Dónde refugiarse? ¿De dónde vendrían los alemanes? ¿Dónde retirarse cuando ya no hay retirada, pero la orden es resistir a cualquier costo? Y entonces, el 23 de agosto, los alemanes con 2 divisiones blindadas cortaron las últimas comunicaciones de la 308ª División de Fusileros. 2 regimientos, casi 2000 soldados y oficiales, quedaron atrapados en un cerco. El cerco es total. Sin comunicación con el mando del ejército, sin posibilidad de pedir refuerzos, sin municiones, sin agua. Alrededor, el enemigo. El comandante de la división, el coronel Krylov, un hombre canoso, agotado, con la orden de la bandera roja en su guerrera descolorida, dio la orden de resistir hasta el final. Hasta la última bala, hasta el último hombre, ni un paso atrás. La patria nos está mirando. Kravtsov estaba en el búnker, un agujero sofocante que olía a tierra húmeda, humo de tabaco y sudor, estudiando el mapa a la luz de una lámpara de aceite. La llama temblaba, las sombras bailaban en las paredes. Sus dedos deslizaban sobre las líneas, las marcas de altitud, las indicaciones de caminos y barrancos. Y de repente lo vio. Un estrecho corredor entre las posiciones alemanas. No más de 1 kilómetro de ancho. Un barranco cubierto de maleza y arbustos que se extendía desde sus posiciones hacia el suroeste, hacia el río Mechetka. Según las tácticas convencionales, los alemanes deberían haberlo ocupado, bloqueado, pero según los últimos informes de inteligencia no lo hicieron. Quizás lo consideraron inútil, demasiado estrecho, demasiado peligroso, bajo fuego constante. Quizás simplemente no tenían suficientes hombres. Pero si lograban atravesar ese barranco, podrían llegar a sus líneas, al Volga, al cruce, y lo más importante, Kravtsov vio algo que el mando del 62º Ejército no vio. 3 días antes, durante una incursión de reconocimiento, observó personalmente la disposición de los tanques alemanes en la altura 147. Vio las baterías de artillería en la franja boscosa cerca de la aldea de Vertiachi. Observé la concentración de infantería en el barranco al este de la estación Ratskulyavka. Todo lo marcó en el mapa. Coordenadas precisas, cantidad de vehículos, calibres de los cañones. Si esta información llegaba al mando del ejército, podrían realizar un ataque preciso. Aviación, artillería. Los alemanes retrocederían, el corredor se abriría y la división podría salvarse. Levantó la cabeza. En el búnker había 8 oficiales. El coronel Krylov, el jefe de Estado Mayor Terechenko, los comandantes de batallón, los jefes de compañía. Todos guardaban silencio. Algunos fumaban, enviando humo hacia el bajo techo. Otros miraban fijamente a un punto. En el rostro del coronel Krylov, Kravtsov leyó todo. Morirían allí. No mañana, ni en una semana. En unas horas. Los alemanes estaban cerrando el cerco. Para el atardecer, todo habría terminado. Kravtsov tragó saliva. Su boca estaba seca como papel de lija. No había saliva. Abrió la boca para proponer un plan. Abrirse paso por el barranco todos juntos, la división entera, mientras aún tenían fuerzas. Pero en ese momento,
El teniente primero Gorshkov, comandante del batallón, un hombre bajo y robusto con una cicatriz que le cruzaba el rostro, murmuró entre dientes: «Quien intente escapar del cerco, lo fusilo personalmente, sin tribunal, sin discusiones. ¿Queda claro?». Y Kravtsov guardó silencio. Tragó sus palabras junto con la amargura y el miedo. Porque entendió, no le creerían. Dirían que era pánico, que era cobardía. Y lo matarían allí mismo, en ese búnker, y enterrarían su cuerpo en algún cráter. El contraataque comenzó al amanecer, a las 4:07. Kravtsov recordó la hora exacta porque miró su reloj, de bolsillo, heredado de su padre, que llevaba colgado de una cadena. Las manecillas marcaban las 4:07 cuando llegó el primer proyectil. Los alemanes descargaron todo lo que tenían sobre sus posiciones. Primero la artillería, morteros, obuses, cañones pesados. 16 minutos de fuego continuo, cuando la tierra temblaba, cuando la presión de las ondas explosivas reventaba los tímpanos y la sangre brotaba de la nariz. Kravtsov yacía en la trinchera, abrazando su cabeza, sintiendo cómo lo levantaban, cómo el mundo entero se sacudía. La trinchera se derrumbaba enterrándolo en tierra, se ahogaba, escupía barro, se desenterraba, y los proyectiles seguían explotando. Luego llegaron los bombarderos en picado, los Junkers 87, los malditos músicos con sus sirenas aullantes. Caían casi verticalmente desde el cielo, soltaban bombas, y donde éstas impactaban, quedaba un cráter de 3 hombres de profundidad. Y después, los tanques. 5 Panteras y 3 Panzer IV, ataúdes de hierro sobre orugas que trituraban las trincheras junto con los hombres. Tras los tanques, la infantería. Los cazadores alemanes, unidades de élite, en camuflaje, con ametralladoras, profesionales. La compañía de Kravtsov ocupaba la colina 112, una loma sin nada destacable, ni siquiera tenía nombre, solo colina 112 según el mapa. Pero desde allí se divisaba todo el corredor hacia el Volga, hacia el cruce. Los alemanes la necesitaban desesperadamente. Si tomaban la colina, cortarían la última ruta de retirada. 14 hombres contra una compañía de cazadores alemanes y 8 tanques. Kravtsov yacía en la trinchera, pegado al parapeto que se desmoronaba con cada explosión. A su lado estaba el soldado Zaitsev, un muchacho de 19 años de la región de Tambov, que hacía apenas un mes escribía cartas a su madre, trazando cuidadosamente las letras con lápiz, como un niño de primer grado. «Mamá, aquí todo está bien. Nos alimentan decentemente. Pronto ganaremos la guerra, y volveré». Ahora Zaitsev estaba sentado en la trinchera, abrazando sus rodillas, sosteniendo con manos temblorosas una granada antitanque RPG-40. Su rostro estaba gris, sus labios se movían. Probablemente rezaba. «Mijail Sergeich», susurró sin apartar la vista de los tanques que avanzaban a 200 metros. «Esto es el fin, ¿verdad?». Kravtsov quiso mentir, decir algo sobre refuerzos que llegarían pronto, sobre la aviación que bombardearía a los alemanes. Pero había olvidado cómo mentir. Había visto demasiadas veces cómo los oficiales mentían, y luego la gente moría con esa mentira en los labios. «Es el fin, Kolya», dijo en voz baja. Zaitsev asintió. Se limpió el rostro con la mano sucia, esparciendo las lágrimas por sus mejillas. «Bueno, está bien», exhaló. «Al menos moriremos con honor, no como animales». El primer tanque se acercó a 30 metros. Enorme, de hierro, con un largo cañón que giraba lentamente, apuntando hacia su trinchera. Zaitsev se levantó de un salto, balanceó la granada, y una ráfaga de la ametralladora gemela lo partió en dos, como a un muñeco de trapo. Kravtsov ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Solo vio cómo Zaitsev fue lanzado por los aires, cómo cayó. Mejor dicho, cómo cayeron las 2 mitades de su cuerpo, y cómo la granada rodó por el suelo sin explotar. Después todo fue como en una pesadilla. Ráfagas de ametralladora levantando tierra en fuentes, gritos de los heridos, explosiones de granadas, el rugido de los motores de los tanques, el olor a diésel, pólvora, carne quemada. El sargento Dubov, un hombre de 40 años de las afueras de Voronezh, que había luchado en la guerra contra Finlandia, voló el segundo tanque con un paquete de granadas F1. Se arrastró hasta las orugas, colocó el paquete,
Tiró de la anilla. El tanque explotó desde dentro. La torreta salió despedida. Voló unos 10 metros. Pero Dubov fue alcanzado por los fragmentos. Le arrancaron la pierna por debajo de la rodilla. Yacía en un cráter y se reía. Se reía histéricamente, ahogándose en sangre, hasta que se desangró, hasta que cayó. Al mediodía, solo quedaban 3 vivos. Kravtsov, el cabo Lázarev, un comunicador de Leningrado, callado, con gafas, y el ametrallador Grom, un gigante siberiano con una máxima. Las balas se habían acabado. Lázarev no tenía ninguna, Kravtsov solo una en su pistola, Grom una corta ráfaga en la cinta. No quedaban granadas, ni siquiera piedras. La colina estaba desnuda, quemada. Los alemanes detuvieron el ataque. Simplemente se detuvieron a 100 metros y comenzaron a registrar las posiciones. Metódicamente, sin prisa. Los lanzallamas quemaban los búnkeres. Los fusileros revisaban las trincheras, rematando a los heridos con disparos certeros. Grom, apretando una herida en el costado, gritó: «¡Camarada teniente! Usemos las últimas balas para disparar. No nos dejemos para diversión de los Fritz». Kravtsov miró la cartera con el mapa. Ese maldito mapa que había estado trazando durante 3 días, que había escondido bajo su guerrera, que había marcado cientos de veces. El barranco, el corredor de 900 metros de ancho, las posiciones alemanas marcadas con lápiz rojo, coordenadas de los tanques, de la artillería, todo preciso, todo verificado. La posibilidad de llevar esta información al mando era una entre 1000, quizás una entre 10.000, y dijo: «Yo iré». Lázarev lo miró fijamente, quitándose las gafas, rotas, manchadas de barro. «¿A dónde, camarada teniente?» «A nuestras líneas, a través del frente. Tengo una ruta en el mapa». «Eso es un suicidio seguro. ¡Lo fusilarán!». Kravtsov sonrió, por primera vez en 3 días. Una sonrisa extraña, nada alegre. «¿Y aquí qué hay? ¿Vida? Aquí hay muerte. Solo es cuestión de tiempo, pero al menos lo intentaré. Si logro llegar, entregaré el mapa. Atacarán las coordenadas, abrirán el corredor, salvarán a los demás. A la 308 División, a 2000 de nuestros muchachos». Grom guardó silencio, luego maldijo en voz baja, casi sin rencor, entre dientes: «Eres un oficial, Misha. Te fusilarán por esto según las leyes de guerra, como desertor». Kravtsov asintió. «Lo sé, pero si sobrevivo y entrego el mapa, quizás no me fusilen. Y si lo hacen, al menos verán el mapa. Y entonces, tal vez, salven a ustedes, a los demás». No esperó una respuesta. No había tiempo para despedidas ni dudas. Se quitó las botas, pesadas, de Kirsa, y envolvió sus pies con vendas para evitar que hicieran ruido contra las piedras. Metió la cartera de mapas bajo la guerrera, apretándola contra el cuerpo, y se abotonó hasta el último botón. El pistola TT en la cintura. Una última mirada a Grom y Lázarev. Lo miraban como si ya estuviera muerto, como si miraran a un fantasma. Quizás lo estaba. Quizás había muerto allá en Saratov, cuando besó a su hija para despedirse. El barranco comenzaba a 300 metros de la colina. 300 metros de terreno abierto, quemado, bajo el fuego certero de ametralladoras y francotiradores. Kravtsov yacía al borde de la trinchera, observando ese espacio desnudo, sin un solo arbusto, sin una piedra donde esconderse. El sol le golpeaba los ojos. El aire temblaba por el calor. Exhaló. Le pidió a Grom: «Dispara hacia la izquierda, distráelos». Grom asintió. Giró la Maxim, apretó el gatillo. La cinta crujió, la ametralladora retumbó. Las balas trazadoras volaron hacia las posiciones alemanas. Kravtsov comenzó a arrastrarse, lento, muy lento, apretándose contra la tierra, que olía a pólvora, sangre y descomposición. Codos, rodillas, vientre. Sobre su cabeza silbaban las trazadoras, brillantes como fuegos artificiales de Año Nuevo, solo que si te tocaban, desaparecías. Las balas golpeaban el suelo cerca, levantando fuentes de polvo a izquierda y derecha. Una pasó tan cerca que le quemó la oreja. 1 metro. Otro metro. Más. Las manos sangraban, las uñas rotas hasta la raíz, la cartera de mapas clavándose en las costillas bajo la guerrera.
No pensar en Grom y Lazarev atrás. No pensar en que si moría aquí, ahora mismo, nadie lo sabría nunca. El cadáver se pudriría bajo el sol. El mapa se convertiría en polvo. En algún lugar a la derecha, a unos 50 metros, explotó una mina. La onda expansiva lo golpeó de costado, lo volteó como a un cachorro. Kravtsov se quedó inmóvil, escupiendo tierra, esperando que dejara de zumbarle en los oídos, a que dejara de darle vueltas la cabeza. Tocó la cartera de mapas con la mano, intacta gracias a Dios. Siguió arrastrándose. 100 metros, 150. Las voces alemanas más cerca. Gritaban algo, quizás lo habían visto. Kravtsov escuchó pasos, corrían. Se aplastó contra una pequeña depresión, fingió estar muerto. Yacía sin respirar, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía que el mundo entero lo escuchaba. Los alemanes pasaron corriendo. 3 soldados, con los subfusiles en alto. No lo vieron. O lo vieron, pero decidieron que era un cadáver. Kravtsov exhaló y siguió arrastrándose. 200 metros, 250. Los labios agrietados, la sangre corriendo por la barbilla, el sabor a hierro en la boca. Agua. Dios, cómo deseaba agua. Pero no había llevado la cantimplora, peso extra. Solo el mapa, solo el pistola, solo la vida, que con cada segundo se volvía más barata. 300 metros. Llegó. El barranco comenzaba abruptamente, con un desnivel de 2 metros. Kravtsov se deslizó hacia abajo, cayó al fondo, golpeándose el hombro contra una piedra. El dolor lo atravesó, pero se tapó la boca con la mano para no gritar. El barranco resultó ser un infierno en miniatura. Estrecho, de unos 3 metros de ancho, lleno de alambre de púas, oxidado, viejo, que los alemanes o los nuestros habían tendido tiempo atrás y olvidado quitar. El alambre se clavaba en las manos, rasgaba la guerrera, se enganchaba en la cartera de mapas. Kravtsov lo desenredaba, lo rompía, lo cortaba con un cuchillo, un trofeo alemán que había recogido un mes atrás. Los dedos sangraban, la guerrera hecha jirones, pero seguía arrastrándose, metro tras metro, hora tras hora. ¿Cuánto tiempo llevaba arrastrándose? ¿1 hora? ¿2? ¿5? El tiempo había dejado de existir. El sol se puso, oscureció. La luna apareció, una fina hoz, casi imperceptible. Solo quedaba el dolor, solo el pensamiento clavado en su mente como un clavo. 1 metro más, otro más, uno más. Y entonces se topó con un cadáver. Un soldado alemán, muerto probablemente hacía varios días, quizás una semana. El rostro hinchado, negro por la descomposición, las larvas revolviéndose en las heridas. El olor era tan fuerte que Kravtsov se dobló y vomitó bilis. No había nada más en su estómago. Escupió jadeando, limpiándose la boca con la mano. Pero no podía detenerse, no podía dar la vuelta, solo hacia adelante, pasando junto a ese cadáver, pegándose a la pared del barranco. Unos 50 metros más allá, otro cadáver. Esta vez uno de los nuestros, un soldado soviético, sin rostro. Probablemente una granada había explotado cerca. Solo quedaba el uniforme y el fusil tirado a un lado. ¿Podrías seguir arrastrándote a través de este corredor de muertos cuando cada célula de tu cuerpo grita, «Detente, muere aquí, esto es el final»? Pero Kravtsov siguió arrastrándose, porque si se detenía, si moría aquí, todo habría sido en vano. Zaitsev, Dubov, los 76 hombres de su compañía, los 2000 en el cerco, todo en vano. El barranco terminó de repente. Kravtsov levantó la cabeza, asomó por el borde y vio las posiciones alemanas. A 30 metros. Trincheras camufladas con redes, refugios con techos de lona. 3 tanques Panzer IV, estacionados en una plataforma camuflada bajo los árboles. Panteras, nuevas, la pintura brillando bajo la luz de la luna. Centinelas junto a las fogatas, reflectores, barriendo lentamente la tierra de nadie con sus haces de luz. Se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. Sacó la cartera de mapas, la abrió con manos temblorosas. Tomó un lápiz, un trozo casi gastado. Comenzó a marcar las coordenadas, la posición de los tanques.
Los puntos de fuego. 3 ametralladoras, una de gran calibre. Los nidos de ametralladoras. Los morteros. 2 baterías de 4 tubos. El depósito de municiones. Se veían las cajas bajo la lona. Era una locura. Estar tendido a 20 metros del enemigo y dibujar un mapa bajo la luz de la luna. Pero lo hizo, porque si moría ahora, ese mapa tenía que estar terminado. Alguien tenía que encontrarlo, llevarlo, usarlo. 10 minutos, 15, 20. La letra ya no era la suya. Garabatos apenas legibles, pero recordaba todo, cada punto, cada número. Cuando terminó, escuchó pasos detrás, lentos, pesados. Se dio la vuelta. Un soldado alemán, probablemente saliendo a hacer sus necesidades. A unos 5 o 6 metros. Se desabrochaba el cinturón, bostezaba. Miró hacia un lado. Aún no veía a Kravtsov, pero en un segundo lo haría. Kravtsov no respiró. La cartera de mapas en una mano, el pistola en la otra. Una bala, solo una. Si disparaba, sonaría la alarma. Lo encontrarían en un minuto. Lo harían pedazos. El alemán bostezó de nuevo. Se estiró. Giró la cabeza. Lo vio. Sus ojos se abrieron. La boca se abrió. Inhaló para gritar. Kravtsov disparó. El disparo no fue silencioso. El tete retumbó como un cañón. Pero el alemán no tuvo tiempo de gritar. La bala atravesó su garganta. Resopló. Cayó de bruces, gorgoteando sangre. Kravtsov se quedó inmóvil, escuchando. Alguien gritó. «¿Was ist das?» Pasos. Los alemanes venían a investigar. Se lanzó sobre el muerto. Le arrebató la cantimplora de agua, el machete. Los metió en su cintura y siguió arrastrándose, alejándose de ese lugar, hacia la oscuridad, hacia el barranco que se extendía más allá. Ya no tenía la pistola, solo el cuchillo. Y ese maldito mapa, empapado de sudor y sangre. Más adelante había una franja de 500 metros. Tierra de nadie entre las posiciones alemanas y soviéticas. Decían que había minas. Decían que había francotiradores de ambos lados, disparando a todo lo que se moviera. Decían que nadie sobrevivía allí. Kravtsov siguió arrastrándose, lento. Tan lento que parecía que no se movía. Escuchaba la tierra. Si había una mina haría un clic. Así lo habían enseñado los zapadores del batallón de ingenieros, que ya no estaban vivos. Escucha la tierra. Ella te lo dirá. 1 metro, 2, 10, 50. Un clic. Se quedó inmóvil. El corazón se detuvo. Bajo su pecho, justo bajo el corazón, algo duro, de madera. Una mina antipersonal soviética PDM-6. Caja 4 de 6. Una cajita de madera del tamaño de un paquete de velomora, cargada con 300 gramos de trilita. Basta con aumentar la presión para que estalle. Lo haría pedazos. Kravtsov cerró los ojos, sus labios se movieron solos. Una oración. No creía en Dios desde el 37, cuando fusilaron a su tío, un sacerdote, pero ahora rezaba. Padre nuestro que estás en los cielos. Recordó a su hija, a Svetlana, su risa, clara, cristalina, como un campanilleo. Cómo le suplicaba. «Papá, cuéntame otro cuento, el de Iván el Zarevich». Recordó a su esposa, a Ana, cómo se quedó en el umbral cuando él se marchó. No lloró, solo lo miró. Y él entendió entonces. Ella lo sabía. Sabía que no volvería. Con cuidado, milímetro a milímetro, comenzó a arrastrarse hacia atrás. Sus manos temblaban tanto que la mina vibraba con ellas. Un solo movimiento en falso. 1. Y todo terminaría en un destello cegador. 1 centímetro. Otro más. La respiración se detuvo. Los músculos tensos hasta el dolor. 50 centímetros. 1 metro. La mina no explotó. Exhaló. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener el cuchillo. Permaneció tirado, con la cara contra la tierra, varios minutos, solo respirando. Vivo. Luego siguió arrastrándose, rodeando ese maldito lugar en un amplio arco. Al amanecer, estaba en medio de la tierra de nadie. Su cuerpo se negaba a moverse. Los músculos agarrotados por los calambres.
los labios tan agrietados que la sangre le resbalaba por la barbilla, mezclándose con el barro. Bebió agua alemana de su cantimplora, tibia, con sabor a metal y algo químico, pero como néctar, como el agua viva de los cuentos. Entonces escuchó voces en ruso, el grito de un centinela, lejano pero nítido. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Alto, disparo! Kravtsov intentó levantarse. No pudo. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas, alzó las manos y con una voz ronca y quebrada forcejeó. ¡De los nuestros! ¡Camaradas! Soy el teniente Kravtsov, División de Fusileros 308. Un disparo. La bala pasó de largo, a la derecha, levantando un surtidor de tierra. Otro grito. ¡Túmbate, cabrón alemán! ¡Arrástrate hasta aquí despacio! ¡Que veamos tus manos! Se arrastró. Los últimos 50 metros, los más largos de su vida. Cuando lo metieron en la trinchera, 3 soldados asustados, con los fusiles listos, perdió el conocimiento. Lo último que recordó fue el rostro del sargento que lo zarandeaba por el hombro y gritaba a alguien. ¡Es de los nuestros, maldita sea! ¡Está vivo! ¡Un sanitario, rápido! ¡Y un enlace al cuartel, urgente! Y la cartera que alguien le arrancó de las manos para comprobar quién era. Kravtsov despertó en el hospital de campaña, una tienda impregnada de yodo, sangre y carbólico, 12 horas después. La cabeza le estallaba, como si un martillo golpeara desde dentro. El cuerpo era una sola herida, brazos vendados, piernas vendadas, pecho, espalda. Se sentía una momia. Pero lo primero que hizo al recuperar el sentido fue intentar levantarse, buscando la cartera. «Quédate quieto», dijo un sanitario, un hombre de unos 40 con ojos cansados. «Necesitas 3 días en cama o palmarla». «La cartera», Kravtsov carraspeó. «¿Dónde está?» «¿Qué cartera? No temías nada, salvo un cuchillo alemán y la cantimplora». El corazón le dio un vuelco. Kravtsov agarró al sanitario por la manga. «La tenía. Ahí iba un mapa. Coordenadas de las posiciones alemanas. ¿Dónde está?» «Ah», asintió el sanitario. «Los de la Smersh se la llevaron. Dijeron que eran documentos del cuartel». En ese momento, entró en la tienda el capitán de la seguridad del Estado, Blasov. Bajo, robusto, con rostro cuadrado y ojos inexpresivos. Llevaba un uniforme impecable, la guerrera planchada, la pistolera al costado. Fumaba un Kazbek, echando el humo al aire. «Teniente Kravtsov», dijo con voz serena, como si hablara del tiempo. «Se le acusa de deserción, abandono del puesto en combate y posible colaboración con el enemigo. Declare». Kravtsov se pasó la lengua por los labios agrietados. La tenía como lija. «¿Dónde está el mapa? La cartera que me quitaron». «Conteste la pregunta». «No soy un desertor». Kravtsov intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondía. Crucé las líneas para entregar información de inteligencia al mando del ejército. En ese mapa están las posiciones exactas de los alemanes. Tanques, artillería, nidos de ametralladoras, almacenes. Si bombardean esos puntos con aviación y artillería, pueden romper el cerco. Salvar a la División 308. Quedan 2000 hombres vivos. Blasov apagó el cigarrillo contra el borde de la cama de hierro, lento, metódico. No hay testigos de su heroísmo. Pero hay declaraciones del sargento Dubov de que abandonó su puesto en combate llevándose documentos del cuartel. «Dubov está muerto», gritó Kravtsov. «Voló con un tanque». Tenemos su testimonio, fechado el 22 de agosto. «No abandoné mi puesto. Cumplí una misión». «¿Qué misión?» Blasov entrecerró los ojos. ¿Quién se la asignó? ¿El coronel Krylov? ¿El mayor Tereshenko? Kravtsov calló. Entendió. Nadie. Nadie le había dado esa orden. Fue idea suya. Y eso, para el NKVD, para la contrainteligencia militar, era peor que desertar. Era iniciativa propia, arbitrariedad. Un oficial que actúa por su cuenta, sin consultar a sus superiores. Un potencial enemigo del pueblo. La cartera, repitió Kravtsov, mirando a Blasov a los ojos. Camarada capitán, revise el mapa. Verifique las coordenadas con reconocimiento, con aviación. Si miento, fusíleme aquí mismo. Pero si digo la verdad,
Hay que atacar esos puntos. Ahora, hoy mismo, antes de que los alemanes se reubiquen. Blasov lo observó largo rato, rostro de piedra. Luego asintió al guardia, un soldado con fusil. Llévelo al calabozo. Remítase al tribunal militar. Artículo 193. Deserción. Prepárense los cargos. ¡No! Kravtsov intentó levantarse, pero los brazos cedieron. Verifiquen el mapa. ¡Háganlo, malditos! Dos guardias lo levantaron, arrastrándolo hacia la salida. Gritó hasta quedarse sin voz. ¡2000 hombres! ¡Los están matando! Si no atacan esas coordenadas, morirán. ¡Verifíquenlo! Lo encerraron en el sótano de una casa derruida, una antigua escuela, por los restos de pupitres y una pizarra. Sin luz, sin agua, sin comida. Sentado en el frío suelo de cemento, abrazando las rodillas, temblando de frío y fiebre, solo pensaba en una cosa. ¿Llegarían a tiempo? ¿Mirarían el mapa? ¿O acabarían los archivos del NKVD pudriéndose entre miles de materiales incautados? Pasó un día, 2, 3. Al cuarto día se abrió la puerta. Blasov. Con él, un coronel del Estado Mayor del 62º Ejército, con insignias de artillería y la Orden de la Bandera Roja en el pecho, y otro oficial, un mayor de aviación, piloto. El coronel se agachó mirando a Kravtsov, sucio, sin afeitar, con vendas ensangrentadas. Teniente Kravtsov, su mapa, hizo una pausa, frotándose el entrecejo. Demonios, es preciso. Lo verificamos con reconocimiento y fotografía aérea. Todo coincide, hasta el último tanque. El 27 de agosto atacamos sus coordenadas. 3 oleadas de aviones de asalto, un bombardeo artillero, 200 cañones. Destruimos 3 columnas blindadas, 2 baterías de artillería, un depósito de municiones. Los alemanes retrocedieron 7 kilómetros. La división 308 salía del cerco por el corredor que usted marcó. Kravtsov cerró los ojos. Las manos le temblaban. ¿Cuántos se salvaron? De 2000 personas. El coronel hizo una pausa. Se salvaron 1237. Los demás murieron mientras verificábamos tus datos. 1237. 800 no se salvaron. Pero 1200 estaban vivos, respiraban. Tal vez alguno de ellos regresaría a casa, abrazaría a su madre, vería a sus hijos. El coronel continuó, sacando una carpeta. El mando del 62º Ejército te ha propuesto para la Orden de la Estrella Roja por el valor e iniciativa demostrados. La acusación de deserción ha sido retirada por completo. Estás reinstalado en tu cargo de comandante de compañía. Blasov permaneció en silencio, su rostro impasible. Luego sacó otra carpeta y se la entregó a Kravtsov. Esto es la decodificación de un mensaje de radio alemán interceptado. Fue interceptado el 26 de agosto y descifrado el 27. Kravtsov tomó el papel con manos temblorosas. El texto en alemán y debajo, la traducción al ruso hecha a mano. Del cuartel general del Grupo de Ejércitos B a todas las unidades. Orden del Führer número 112. Identificar al oficial soviético que entregó al enemigo datos precisos sobre la ubicación de nuestras tropas en el área de Stalingrado los días 23 y 24 de agosto. Por la cabeza de este oficial, una recompensa de 50.000 marcos del Reich. Encontrarlo vivo o muerto. Es un traidor que frustró la operación Tenazas para el cerco completo del 62º Ejército Soviético. Toda la inteligencia alemana debe ser desplegada en su búsqueda. Kravtsov levantó lentamente la cabeza, mirando al coronel. ¿Hitler, personalmente, quiere matarme? El mayor piloto sonrió con ironía. Parece, camarada teniente, que has molestado bastante al Führer. 50.000 marcos del Reich es más de lo que ofrecen por algunos generales. Blasov, sin cambiar la expresión de su rostro, dijo: Tu caso está cerrado, pero ahora toda la inteligencia alemana te perseguirá. Te recomiendo que tengas cuidado. Del archivo desclasificado del FSB de Rusia, expediente número 10.412/SG, tomo primero. Desclasificado en marzo de 2007 como parte del programa Memoria del Pueblo. Kravtsov Mikhail Sergeyevich, nacido en 1917, ciudad de Saratov.
reclutado por la Oficina de Reclutamiento de Saratov en julio de 1941. Teniente, comandante de compañía de fusileros de la 308ª División de Fusileros. Murió en combate en la colina Mamayev-Kurgan el 9 de enero de 1943, durante el contraataque alemán. Fue propuesto póstumamente por el mando del 62º Ejército para el título de Héroe de la Unión Soviética. La propuesta fue rechazada por la dirección política principal del Ejército Rojo debido a la falta de evidencia documental del acto heroico y por un episodio de abandono no autorizado de su posición en agosto de 1942. Condecorado con la Orden de la Estrella Roja. Enterrado en la fosa común número 14, altura 102,5, complejo conmemorativo de Stalingrado, ahora Volgogrado, Mamayev-Kurgan. Su esposa, Ana Petrovna Kravtsova, recibió el aviso de defunción en febrero de 1943. Un formulario estándar, impreso en papel gris. Su esposo, el teniente Kravtsov MS, murió valientemente en combate por la patria socialista, enterrado en la colina Mamayev-Kurgan. Ella nunca supo la verdad. Nunca supo que su marido no había sido un desertor, que no lo habían fusilado por cobardía. Los vecinos susurraban, siempre susurraban en esos casos, que, bueno, el teniente tal vez había huido, ya que el aviso de defunción llegó tan tarde. Ana guardó silencio. Crió a su hija sola, trabajó en una fábrica, tejió calcetines y guantes para el frente. Murió en abril de 1959 de un ataque al corazón, un infarto, de repente, en el trabajo. Tenía 44 años. Los médicos dijeron, el corazón no resistió, la guerra la consumió. Su hija, Svetlana, supo la verdad sobre su padre solo en 2007, cuando se abrieron los archivos militares del FSB. Ya tenía 69 años. Fue a Volgogrado. Subió a la colina Mamayev-Kurgan, una empinada colina quemada por el sol, donde se alza la gigantesca estatua La Madre Patria Llama. Se paró frente al muro con los nombres de los caídos, interminables filas de apellidos grabados en mármol, decenas de miles. Buscó el nombre de su padre. No lo encontró. Estaba en alguna parte de las listas generales, uno entre miles, uno entre decenas de miles. Se quedó allí llorando. Por primera vez en su vida lloró por él, no como por un fantasma del que casi no recordaba nada, sino como por un ser humano vivo, por un héroe, por alguien que salvó 1.237 vidas a costa de la suya. El sargento mayor Dubov, Andrei Petrovich, quien dio testimonio sobre el abandono de la posición por parte de Kravtsov, sobrevivió. Fue contusionado durante la ruptura del cerco y dado de baja en el otoño de 1943. Después de la guerra, vivió en la aldea de Yelniki, en las afueras de Moscú. Trabajó como tractorista y se convirtió en alcohólico en los años 50. Nunca habló de la guerra. Cuando los vecinos le preguntaban en las fiestas, «Bueno, Andreich, cuéntanos cómo fue la guerra». Él guardaba silencio, servía un vaso y lo bebía de un trago. Antes de morir, en 1972, estaba en el hospital. Cirrosis hepática, etapa terminal. Su nieto, un muchacho de 16 años, fue a verlo. Dubov lo llamó, le tomó la mano y dijo mirando al techo: «Vanka, arruiné a un buen hombre, un teniente. Se llamaba Kravtsov. Lo denuncié, dije que había huido, pero él no huyó. Estaba cumpliendo una misión, nos salvó. Y yo lo...». Dubov se calló, luego añadió: «No lo sabía. Pensé que era un cobarde, pero era un héroe». Su nieto no lo entendió entonces. Lo entendió muchos años después, cuando encontró el expediente de Kravtsov en los archivos. El cabo Lázarev y el ametrallador Grom murieron 4 horas después de que Kravtsov abandonara la altura 112. Los mataron durante la limpieza de los cazadores alemanes. Los fusilaron a quemarropa con ametralladoras. En el informe del cuartel general, sus nombres no aparecen por separado. Solo pérdidas de la compañía de Kravtsov, 12 muertos. Como tampoco aparecen los nombres de los miles que perecieron en aquel infierno de agosto. Soldados anónimos, héroes anónimos. Y el mensaje de radio alemán con la recompensa por la cabeza de Kravtsov permaneció en los archivos.
Hitler realmente exigió encontrar al traidor soviético que frustró la operación. El Abwehr lo buscó. La Gestapo lo buscó. No lo encontraron, porque el mando soviético, en su maquinaria burocrática, ni siquiera entendió bien a quién buscaban los alemanes. Había muchos espías, muchos saboteadores. Kravtsov se perdió entre miles. Luchó durante 4 meses y medio más. Participó en la ofensiva de noviembre, en el cerco del ejército de Paulus. Fue herido 2 veces, leve, en el hombro y en la pierna. Volvió al frente. No escribió cartas a casa. Temía que su esposa e hija fueran vigiladas debido a su reputación manchada. El 9 de enero de 1943, su compañía saltó la altura 102,5 en la colina Mamayev-Kurgan. Los alemanes resistieron hasta la muerte. Kravtsov levantó a sus hombres para el ataque. Fue el primero en saltar de la trinchera, el primero en correr cuesta arriba bajo el fuego de las ametralladoras. Una bala le atravesó el pecho. Cayó, sintiendo cómo la sangre inundaba sus pulmones. Lo último que vio fue el cielo gris de enero sobre Stalingrado. Lo último que pensó: Svetlanka, perdón, papá no volverá. Lo enterraron allí mismo, en la colina, en una fosa común junto con otros 23 soldados, sin cruz, sin monumento, solo el número de la tumba en el registro de entierros. Kravtsov no se convirtió en héroe, no recibió la estrella de oro. Su nombre no está grabado en las estelas de mármol de los memoriales. No se ha hecho una película sobre él, no se ha escrito un libro. En los libros de historia de las escuelas no se le menciona. Pero en enero de 1943, cuando él agonizaba en las laderas de la colina Mamayev, a 1000 kilómetros de distancia en Saratov, su hija Svetlana dibujaba una imagen en el jardín de infantes, con lápices de colores, con esmero. La maestra, una mujer bondadosa con un pañuelo, se sentó a su lado y preguntó: «Svetochka, ¿a quién has dibujado?». La niña levantó la cabeza, sus ojos, serios, demasiado serios para sus 4 años. «A papá. Está en la guerra. Será un héroe». La maestra le acarició la cabeza y no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que la mayoría no regresaría? ¿Que solo unos pocos se convertirían en héroes? Pero la niña creía. Y, saben, tal vez la fe de una sola niña pequeña sea suficiente para que la hazaña no desaparezca por completo. La pregunta sigue abierta. ¿Cuántos más como Kravtsov, cuyos nombres se han desvanecido de la memoria, disueltos en el polvo de los archivos, pero cuyos actos salvaron miles de vidas? ¿Cuántos más desertores, que en realidad fueron quienes detuvieron el infierno, arriesgándolo todo: honor, vida, memoria? La historia es una dama cruel. No le gustan los solitarios. Le gustan los generales y los mariscales, los desfiles y las condecoraciones. Pero la guerra no la ganan ellos. La guerra la ganan aquellos que se arrastran por campos minados, con un mapa empapado en sangre, sabiendo que serán llamados traidores. Aquellos que toman una decisión en el cráter de un bombardeo: morir con la conciencia limpia o arriesgarlo todo por la posibilidad de salvar a otros. Kravtsov pudo haber muerto en la colina 112. Pudo haber quedado en la historia como muerto valientemente, sin manchas en su reputación. En lugar de eso, eligió arrastrarse a través de alambres de púas, a través de cadáveres, a través de su propio miedo animal. No por una medalla, no por el título de héroe, por 1237 vidas, la mayoría de las cuales ni siquiera supo su nombre. Por los soldados que salieron del cerco, volvieron al frente, quizás vivieron para ver la victoria, abrazaron a sus madres y esposas. Eso es el verdadero coraje. Hacer lo imposible, sabiendo que nadie te lo agradecerá nunca. Que, en el mejor de los casos, serás olvidado, y en el peor, difamado. 23 de agosto de 1942. El día en que un hombre se convirtió, a los ojos del sistema, en un desertor para salvar a 2000 soldados. El día en que un topógrafo de Saratov, que trazaba mapas para geólogos, se transformó en aquel por cuya cabeza el propio Hitler ofreció una recompensa. Y casi nadie lo recuerda, excepto nosotros. Ahora, en este video, en esta historia rescatada del polvo de los archivos.
Recuerden, porque olvidar es traicionarlos por segunda vez, a aquellos que murieron en el anonimato, salvando a otros, a aquellos cuyos nombres se perdieron en las listas, a aquellos que fueron héroes, pero nunca lo supieron. Mijail Sergeyevich Kravtsov, 1917 a 1943. Teniente, topógrafo, padre. El hombre que eligió las vidas de otros en lugar de su propio honor. Que la tierra le sea leve, y que la memoria de él no desaparezca por completo.